Su amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. No pasa nada. Por ejemplo, uno de las palabras que tenemos en las Escrituras es la gloria de los ancianos son los nietos. Y dice que la herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién dice eso? Dios lo dice. Herencia de Jehová son los hijos. Y la gloria de los ancianos son los nietos. Y el que teme a Jehová, dice que su descendencia será poderosa. Y en la mañana, cuando veíamos escuela dominical, se nos hablaba acerca de Ana, el anhelo de tener descendencia, el anhelo de tener a un hijo. Y oró de manera constante. Dios le escuchó. Era una mujer con un problema, era estéril, pero Dios le escuchó y le concedió hijos. Le concedió a Samuel, que fue un gran hombre de Dios, que llevó 3 funciones: como sacerdote, como juez y como profeta. Entonces la familia, hermanos, tiene un lugar importante en la vida de cada persona, de la iglesia, y debe realmente tener cada persona el aprecio, el valor por su familia, porque Dios nos amó, nos envió a Cristo, Cristo se dio por nosotros para rescatarnos. Entonces necesitamos el consejo de Dios para conducir a la familia, porque nuestra visión es terrenal. Nuestra visión es terrenal. Nuestra visión está limitada. Nosotros pensamos de manera material que nuestros hijos no les falte ropa, que no les falte alimento, que no sufran. Y por eso trabajamos. Y algunos trabajan trabajos extras, porque quieren la comodidad de sus hijos. Hay uno que otro por ahí que perdió la visión de familia, la visión de la vida, y se perdió en el mundo. Pero nuestra visión es material. Sin embargo, el que habla bien de la familia, que es Dios, el que creó los cielos y la tierra y creó al hombre, Él habla de una manera acertada, con mucho aprecio, y nos da esa enseñanza, nos da esa visión para que uno pueda orientarse, enfocarse y caminar con propósito, conduciendo a la familia. Entonces, mientras nosotros vemos cosas materiales o anhelamos cosas materiales, el Señor está pensando en vida abundante. A Él le interesa la salvación de su hijo, de su nieto. Le interesa la salvación del esposo no creyente, de la esposa no creyente. Y eso es lo que estamos viendo en Nehemías.
En el capítulo 1 nos enseña que se necesita, para restaurar a la familia, se necesita poner el corazón en las manos de Dios. Ni la lejanía, ni la comodidad, ni ninguna otra cosa o problemas deben ser obstáculos para atender a la familia. Hay que tener rendido el corazón ante Dios, porque ya hemos dicho que cuando nuestro corazón, nuestra vida está en el Señor, somos sensibles. Podemos sobrever, podemos mirar a futuro. En el segundo capítulo debemos preparar nuestra familia para el futuro. ¿Y cómo lo preparamos? No solo con cosas materiales, con principios morales, sino con convicciones espirituales, o también con convicciones espirituales. Hace unos días platicaba con una hermana que ya conozco de tiempo. Dios me permitió llevarla al Señor, conducirla. Ella muy inteligente, muy capaz para retener la palabra de Dios. Tiene 2 hijos. Ya son jóvenes, ya cada uno está trabajando, pero están en casa. Tienen entre 17 y 19 años. Y le pregunté cómo están tus hijos. Están bien, cada uno ya está trabajando. Y le doy gracias a Dios. Y la pregunta que le hice: ¿asisten al templo? Porque ella es una mujer muy temerosa de Dios, ella y su esposo. Y dice ella: pues está costando mucho que asistan. De vez en cuando asisten, pero cuando llegan, dice que se desesperan en el culto. Y le dije: no dejes de orar por tus hijos, no dejes de interceder, de aconsejar, de hablar, de exhortar a tus hijos, porque se ha visto que Dios te sacó de la idolatría, de la perdición, porque ella era muy devota a la idolatría. Dios te sacó de ahí y te ha hecho, te puso en su grey y te ha hecho gozar de sus bendiciones. Vivir esa experiencia de comunión, de relación con Él. Pero si no dejas de interceder por tus hijos y no les exhortas, ellos poquito a poquito se van. Y vas a ver a tus nietos adorando a los ídolos. Y dijo ella: no, ni Dios lo quiere. Pues Dios no quiere. Ponte las pilas. Ponte en el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Hay que poner el corazón en las manos del Señor. Debes pensar en el futuro. No te conformes. Tercer capítulo. Debes defender a tu familia. Debes defender a tu familia. Y seguir al Señor con ánimo. Con mucho ánimo. Porque si eres de doble ánimo, hoy asistes, mañana, la otra semana no, y te desapareces. Eres muy inconstante en tu relación con la iglesia, con los hermanos y con el Señor.
Si no oras en casa, no esperes que tus niños o que tus jóvenes oren. Por eso empezamos con el corazón en el Señor. Debes trabajar, debes defender a tu familia y trabajar o seguir al Señor con ánimo. Debes pelear por tu familia. En el capítulo 4, le invito a leer ahí en el capítulo 4, ahora no, en su casita va usted a leer el capítulo 4. Debes pelear por tu familia, debes defender a tu familia. Y defenderlo ante los peligros que acosan a los jóvenes en estos tiempos. Drogas, alcoholismo. Si hay algo que tenemos que agradecer, en mi caso, a mi papá, a mi mamá, es que ellos nos enseñaron a trabajar. Mi papá tenía un dicho que él decía todo el tiempo: vas a almorzar, gánate el almuerzo. Vas a comer, gánate la comida. Barre, asea, ocúpate. Cuando éramos niños. Y cuando ya empezamos a trabajar, si me vienes a visitar, nunca llegues con las manos vacías. Trae algo. Trae cualquier cosa que comamos. Pero nunca llegues con las manos vacías. Porque aquí nosotros padecemos. Si tú llegas padeciendo, pues somos una familia que padece, que sufre. Enseña a trabajar a tus hijos. Delégales responsabilidad. Restaura. Ahora, si tus hijos ya son jóvenes, vamos adelante. Hay que hacer cambios. Los cambios de conducta son necesarios para restaurar a la familia. Hay que tomar decisiones. Hay que hacerlos en el Señor. Papá y mamá deben hacer equipo. Y los dos deben estar de acuerdo para conducirse como matrimonio, para que sea el reflejo de los hijos. Porque si mamá y papá pelean, no esperes cosa mejor de los hijos. Ellos van a aprender a pelear. Entonces hay que vivir apaciguados. Hay que hacer cambios. Capítulo 5. Trabajar con la familia, educar a los hijos, estar en matrimonio, vivir en matrimonio es una obra muy grande, mis hermanos. Y qué bonito, y es una buena decisión, que usted como esposo, como esposa, le diga a su esposo, esposa, ¿cómo le dice? Papito, gordito, chaparrito. ¿Cómo le dice a su esposa? Morenita, chaparrita o vieja, ¿cómo le dice usted? He decidido envejecer contigo. He decidido envejecer contigo en el Señor para testimonio de los hijos, porque edificar a la familia
es un trabajo grande, muy grande. Y papá y mamá no nos enseñó o no les hicimos caso. Y ahora que estamos en esa experiencia, que vivimos en esa experiencia, sabemos que educar a la familia es un trabajo muy grande, complicado. Cuando los niños son pequeños no hay problema. Cuando crecen es otra cosa. Entonces, la familia es una obra muy grande. Hay de aquel o de aquella mamá o papá que desiste. Es decir, que se desanima y deja de orar y deja de exhortar, deja de seguir al Señor. Ay, de aquel papá, de aquella mamá. Por eso decimos que el Señor tiene el consejo. Por eso Él dice: el hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa. Y hay que escuchar al Señor. Capítulo 6, capítulo 7. Es a donde estamos. Capítulo 7. El varón, la esposa, los jóvenes que se están proponiendo a formar una familia, debe ser temeroso de Dios. Debe ser temeroso de Dios. Debe ser un hombre, una mujer de verdad en el Señor. De modo que pueda poner su fortaleza en el Señor. Porque a las casas y este terreno le pusimos, ¿cómo se llama esto que le pusimos? Un cerco, para evitar que entren animales, para evitar que entren personas ajenas. Esa es la fortaleza. Y en su casa usted puso candados y un sinfín de cosas en sus puertas para asegurar lo que usted tiene, sus intereses. Y aquí lo que se necesita para guardar a la familia, para proteger a la familia, es el temor de Dios. Temor de Dios. Que sea un varón, que sea una mujer de verdad, que vive la palabra del Señor, que tiene como prioridad adorar al Señor, buscarle todo el tiempo, que tiene como prioridad congregarse, enseñarle a los hijos: vamos al templo, vamos a cantar, vamos a aprender la palabra de Dios, vamos a convivir con los hermanos, vamos a hacer testimonio a los hermanos. Que la prioridad sea adorar al Señor, servir al Señor. Que la prioridad sea congregarse. Que lo último que pueda usted hacer, lo primero y lo último, es congregarse. Porque el salmista dice
que cuando la congregación está reunida, bendice. Bendice. Como cuando al sacerdote se le unge con aceite. Cuando la congregación está reunida, Dios bendice como cuando cae el rocío o la lluvia chipi chipi. Cuando usted ve que está lloviendo así calmadamente, ¿qué dice usted? Esa es una buena lluvia. Va a penetrar en la tierra y va a haber fruto. ¿Sí o no, hermanos? Que la prioridad sea temer a Dios y congregarse. Enseñamos a los hijos a congregarse. Enseñamos a los hijos desde pequeños. Ese bebé se le enseña a congregarse. Normalmente los niños no quieren. Los jóvenes no quieren. Pero cuando hay una enseñanza, después ellos nos empujan. Vamos, se hace tarde, vamos al templo, apúrate. Es una buena decisión. Cuando su hijo le dice, me aburro en el templo, tiemble usted. Tiemble. Porque eso trae problemas. Y si usted no toma medidas, eso crece. Se hace más intenso. Como no se aburre cuando está comiendo una pizza. Como no se desespera cuando usted le invita a unos tacos. La familia debe tener prioridad, pero usted debe poner su corazón en las manos de Dios, porque el que no tiene su corazón puesto en el Señor divaga, es un vagabundo, anda buscando en qué entretenerse y no tiene paz en su corazón, no tiene paz. Nada le llena. El trabajo no le satisface. Los intereses no le satisfacen. Anda buscando otras cosas. Divaga. No tiene paz. Se enoja, se desespera y le echa la culpa a Dios. Pero el que tiene temor se inclina. Por eso la familia debe estar considerada, mis hermanos. Necesitamos orar por eso. Que el Señor despierte en nuestro corazón. Despierte. Que haya hambre, que haya necesidad en nuestro corazón del Señor. Porque cuando abunda el Señor en nuestro corazón, eso es lo que se transmite. Eso es lo que se comparte. Por eso, el hombre de Dios debe ser temeroso. Y aquí lo vemos. Vamos a leer. Capítulo 7, versículo 1 al 5. 1 al 5. Vamos a leer. Dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén,
porque este era varón ¿de qué? De verdad, y varón temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Hasta ahí nada más. Fíjense bien, mis hermanos. Se necesitan hombres en la familia, hombres, mujeres que tengan temor de Dios. Recordando un poco lo que hemos visto en el capítulo 1, cuando Nehemías recibe a su hermano, precisamente a Hanani y otros que le acompañaban. Llegaron ellos allá en Persia. Él los recibió y les preguntó en el acto, inmediatamente les preguntó por los que se habían quedado en Jerusalén, los que habían escapado, por Jerusalén, la ciudad, ¿cómo estaba? Y la noticia que Hanani y los otros dieron es que los muros estaban derribados, las puertas quemadas, y el pueblo en gran oprobio, en gran aflicción. Y él se entristeció. El rey le concedió permiso para llegar a Jerusalén con todo lo necesario para hacer frente a esta construcción, y cartas de autoridad para presentárselos a los gobernadores de las ciudades vecinas que estaban al servicio del rey de Persia, porque él tenía su imperio y había abarcado hasta Jerusalén. Y esos gobernadores vecinos, entre ellos Sanballat, Tobías, Gesem, el árabe, ellos con toda su gente se burlaban de los judíos cuando ellos empezaron a construir el muro. Y se ensañaban, los trataban con burla, con sarcasmo. Pero Nehemías nunca se cansó, no desistió, no huyó. Él dijo cuando uno de los judíos le dijo que se escondiera en el templo porque venían los enemigos para matarlo: escóndete en el templo. Y él dijo: un hombre como yo ha de huir. Y esa es una enseñanza para nosotros. Normalmente cuando el esposo o la esposa ve el matrimonio, el hogar complicado, quiere huir. Quiere huir. Algunos han huido. Ya han dejado el hogar, ella o él. Pero una persona que teme a Jehová, que teme a Dios, no va a huir. Porque su esperanza está en el Señor.
Porque su fortaleza está en el Señor, su temor está en Él, su confianza está en Él. No se dobla, no se quebranta, se entristece, pero no desmaya. Podemos ver al enemigo trabajando y haciendo equipo con otros, buscando mil formas, mil maneras, métodos, organizando estrategias para truncar el trabajo. Y no se diga que el enemigo busca estrategias para echar abajo a la familia, que el esposo se vaya de la casa, que la esposa corra al esposo, o que la esposa huya, que los esposos se peleen y que los hijos sufran. ¿Sí o no? Estrategias del enemigo. Pero como dije hace unos momentos, ¿cuántos de ustedes le han dicho a su esposo o esposa: me he propuesto a envejecer contigo? Quiero envejecer contigo. Quiero que los niños, los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos tengan seguridad. Es necesario, señores. Es necesario. Entonces, como dije antes, se necesita un varón de verdad. Y un varón de verdad es el que teme a Dios. Una mujer de verdad, que lejos de huir, lejos de correr, se postra delante del Señor en arrepentimiento y confesión, porque está pensando en su familia, su esposo, su esposa, sus nietos, sus bisnietos. Está pensando en su iglesia y pone candados, toma decisiones y desecha, pone a un lado lo que no edifica. Porque esta fue la decisión de Nehemías aquí. Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y en un capítulo más adelante dice que llegaban los vendedores, y llegaban y tocaban y chiflaban para que se abrieran las puertas. Y él toma medidas y dice: no abran las puertas hasta que caliente el sol, hasta que amanezca, hasta que esté todo claro, porque interesa la seguridad de las familias. Y dice que los visitantes insistían y tocaban, y llegaban los vendedores, los supuestos vendedores, y toma la medida y dice: córrelos, o abre la puerta, que entren y los encarcelamos. Y ya no llegaron más de mañana, sino hasta que calentara el sol, cuando todos ya estaban despiertos. Hermanos, el enemigo ataca. Usted y yo debemos estar atentos, debemos estar alertas y tomar decisiones y dejar aquello que está perjudicando a nuestra familia, que está poniendo en peligro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si ustedes se dan cuenta, las fuentes que están en contra de la familia, ellos
se enfocan en los niños. Porque los niños son vulnerables. Un niño dice que sí a todo con un dulce. Y nosotros tenemos que estar alertas. Ahora que visité a mi familia, ahí mis hermanas me contaban y decían, aquí en el pueblo, es un pueblo, los jóvenes están mal. Los jóvenes, en la noche no se puede caminar por este rumbo, porque los jóvenes están mal. Y los padres sufriendo, impotentes, incapaces de enderezarlos. Y yo les dije, hay que predicarles el Evangelio. Necesitan a Jesús. Y así nuestros jóvenes necesitan a Jesús. Solo Jesús es el único que puede llegar a la mente y al corazón y transformar la vida del joven. Solo el poder del Evangelio puede transformar a una persona. Hay que predicarles, pero hay que poner candados. Hay que poner aparte todo aquello que le perjudica, que parece inocente. Algo muy inocente, que usted agarra el celular y empieza y se mete en Facebook o en otra parte y ahí se la pasa media hora, una hora, hasta más tiempo y hasta ya le duelen los ojos. Algo muy insignificante, pero que le está robando la atención. Hay muchas cosas que parecen insignificantes, pero son como las moscas. Son como las moscas en la comida. Algo muy insignificante, pero destructoras. Y tenemos que tomar medidas. Hemos estado tratando sobre la familia todos estos días. Y no puedo pasar desapercibido que hay poco auditorio, hay poca asistencia, hay poca. El enemigo también se ocupa para entretener de tal manera que no hagamos caso. O que alguien diga, eso ya lo conozco. Eso ya lo sé. Pero necesitamos poner el corazón en las manos de nuestro Dios. Por eso se necesitan hombres y mujeres que teman al Señor con todo su corazón. Hombres, mujeres de verdad. Toda nuestra familia debe estar incluida en nuestra intercesión, en nuestra comunión con el Señor. Todos ellos, los hijos, las nueras, los yernos, deben estar incluidos. Debemos ir al Señor, porque es una obra muy grande la familia y no podemos hacerlo solos. No podemos. A veces nuestra palabra no es suficiente. Es buena, pero no es suficiente. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros, que obre en nuestra familia, que obre en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Y aquí podemos ver este capítulo, los siguientes versículos, ahí terminando el 5, que dice:
hallé el libro de las genealogías. Por favor, pónganse de pie y vamos a leer el versículo 6 y 7. Este capítulo tiene 60 y tantos versículos. 73 versículos tiene. Y si hay algo que le desespera al lector de la Biblia, es precisamente las genealogías. Pero si usted tuviera o tiene 5 hijos, no se desespera. Si tiene, por ejemplo, hay hermanas que tienen hijos, nueras, yernos, nietos, bisnietos, y son 40, 50, 60, 70, y quiere que todos estén incluidos. Versículo 5, segunda parte, dice: y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramaías, Nahmaí, Mardoqueo, Bilsam, Misperet, Bilbai, Nehum y Bani. Ahí nada más. Siéntense, mis hermanos. Pero qué bonito es la genealogía. Qué bonito son las genealogías. Qué bonito es que usted diga: mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi primo, todos, fíjense bien. Nehemías está pensando en la nación. Y usted debe pensar en toda su familia. Su familia inmediata. Este que es más duro de corazón. Hay un dicho que dice que aquello que nos cuesta más trabajo debemos dedicar más tiempo. Entonces, si tenemos por ahí a un hijo, o inclusive el esposo o la esposa que es muy dura de corazón, hay que doblar las rodillas. O el hijo que no entiende. El Señor oye, mis hermanos. El Señor escucha. Y hay que ir al Señor. Entonces aquí podemos ver que regresa Zorobabel y todas estas familias. Y ahí en el versículo 7, en la segunda parte, dice: el número de los varones del pueblo de Israel, y ahí están los hijos de Paros, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y siguen los hijos hasta el versículo 26, los varones de Belén, y ahí están los varones, todos los varones, y ahí en el versículo 34 están los hijos del otro Elam, y siguen los sacerdotes en el versículo 39, leemos en el 39, hermanos, 39, sacerdotes, los hijos de Pereía, de la casa de Jesúa, 973, y así viene numerando, mis hermanos. Pero todos están incluidos, nadie se pasa por alto, ninguno está excluido. Y en el versículo 43 están los levitas, los de la tribu de Leví. Y en el versículo 44, ¿quiénes están? Los cantores, los hijos de Asaf, 148. En el 45 están los porteros. En el 46 están los sirvientes del templo. En el 57 están los hijos de los siervos de Salomón. En el 59 están los hijos de Cefaías. Y el 60, leemos el 60, hermanos. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Ahí están todos. Pero en el 61 al 65, ahí había unos colados.
61. Y estos son los hijos que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Querubo, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni sus genealogías, si eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y algunos sacerdotes, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. ¿Y fueron qué, hermanos? Y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Hermanos, ¿saben qué, mis hermanos? Yo entiendo esto y lo puedo así aplicar, como estamos viendo todo este libro de Nehemías, que hay quienes intentan, por ejemplo, el vecino quiere llegar y sentarse ahí como si fuera de la familia y empieza a ser una mala influencia para su hijo. No hay ahí entre su familia alguno de esos. Y que aquel fuma, y que aquel toma, y es el mejor amigo de su hijo, o es el mejor amigo de usted, la mejor amiga de su esposa, hasta habla como ella, su esposa, le copia. ¿No hay alguno por ahí? ¿Los hay? Las malas influencias. Porque así cuando Israel fue rescatado de Egipto, los que se contaron de Israel son 600,000 tantos varones, sin las mujeres y los niños. Y son miles, pero entre ellos algunos se agregaron. Porque no solamente Israel era esclavo, como Egipto tenía el rey Faraón, tenía su imperio y tenía esclavizado a otras naciones, y algunos habían hecho amistades con los hebreos. Y cuando el pueblo se rebeló allá en Cades Barnea, después de los informes que dieron Josué y Caleb y los otros 10 dieron una mala información, y los primeros que dijeron volvamos a Egipto fueron los extranjeros. El que va a influir para que nuestros jóvenes no sigan al Señor va a ser una mala influencia. Pero hermanos, teniendo el corazón puesto en el Señor, dice Romanos capítulo 8, 37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo somos vencedores, pero se necesita el temor de Dios, se necesita un hombre de verdad, se necesita. Pónganse de pie y vamos a terminar. Vamos a leer del versículo 66 hasta el 73. Miren el pueblo, y mire su pueblo, mi hermano, mire su familia, que nadie esté excluido, que todos estén ahí, que usted esté orando, que no sea indiferente a Dios. Vamos a leer el versículo 66.
Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 636, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.620, y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. El resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Siéntense, mis hermanos. Fíjense bien, hermanos. Hemos hablado acerca de la familia. Y todo empezó aquí en el libro de Nehemías, porque Hanani y los que le acompañaron visitaron a Nehemías, que estaba en Persia, que era servidor del rey. Ahí empezó todo, con el informe, con la decisión de Nehemías. Y podemos concluir aquí, hermanos, cómo Dios bendijo a la nación, empezando con 2 hombres, Nehemías y Hanani. Y con todos los peligros que ellos vivían, ahí estuvo la mano de Dios. De modo que al final de este capítulo, allí están todos incluidos, todas las familias. Y lo que quiero decir, hermanos, que lo que Dios quiere hacer con Alfa y Omega es bendecirla toda. Toda, Alfa y Omega. Papá, mamá, los jóvenes, los hijos, los nietos. Bendecirla toda. Pero usted y yo necesitamos ser hombres temerosos de verdad. Hombres temerosos. Hombres, mujeres de verdad. Perdón. ¿Le interesa su familia? ¿Quiere su familia? ¿Quieres a ese bebé? Piensa en tus nietos, porque ese bebé te va a dar nietos. No necesito ser profeta para eso. No se necesita profetizar. Es algo que va a suceder. Pero yo les animo, mis hermanos. Yo les animo para que nos postremos delante del Señor. Porque guiar a la familia es fácil. Es fácil. Es fácil el matrimonio, joven. Es fácil. Hermanos, ¿es fácil el matrimonio? Dijo un hermano, el matrimonio a todos nos queda grande. Hay un espacio ahí que el que lo llena o lo debe llenar es Dios.
es Cristo, es el Señor. Y en el hogar, a donde están los hijos, los nietos, que el Señor sea el centro. Pero usted y yo, hombres de verdad, hombres temerosos, vamos a orar y le invito a poner su corazón en el Señor. Ponga su corazón en el Señor. Rendámonos ante el Señor. Póngase de pie. No diga usted, mi hijo es muy bueno, mi nieto es muy bueno, no rompe un plato, no dice nada. No diga usted eso. No diga usted eso. Porque aún el bebé de un mes ya reclama sus derechos, ya se revela. No diga usted, mi hijo o mi esposo es muy bueno, mi esposa es muy buena. Tampoco diga que es mala. Pongamos nuestro corazón en las manos del Señor. Oremos. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias por esa compasión que tú tienes y esa sabiduría, porque nos tratas con tu palabra, nos tratas con tu poder. Espíritu Santo, gracias por hablar a nuestro corazón, por hacernos ver y reflexionar qué importante es nuestra familia para ti, que te diste en amor, te diste en sacrificio para rescatarnos, darnos salvación, darnos entendimiento, a fin de que no vivamos más en oprobio, no vivamos más en la miseria, que no seamos infelices, sino con tu poder y tu gracia que has derramado en nuestro corazón, y con tu presencia, con el pastoreo que tú haces siempre en nosotros, tienes el propósito de conducirnos y darnos sabiduría abundante para conducir nuestro hogar, para ser el esposo lleno de temor, la esposa lleno de temor, los jóvenes, los niños que conozcan el temor de Dios a través de nosotros. Muchas gracias. Y perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, porque hemos faltado a tu nombre y hemos faltado en nuestro hogar. Hemos faltado en nuestro hogar, hemos faltado al esposo, a la esposa. Hemos ofendido, hemos pecado. Perdona, Señor. Y tu Espíritu Santo nos guíe en santificación, en pureza, en temor a tu nombre. Y una vez más, muchas gracias por poner en alto a la familia, nuestra iglesia. Muchas gracias. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, Rey de Reyes. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos a cantar